Hablando de este tema que tanto importa a todo el mundo, estos enfrentamientos que se están dando en la Franja de Gaza, y en este caso tomamos contacto con el embajador de Palestina en Argentina, Husni Abdel Wahed. Embajador, ¿cómo le va? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Gusto saludarlo. Igualmente. Bueno, ¿cómo es la situación hoy? Bueno, me gustaría hacer una referencia al relato que acabamos de escuchar. Me recuerda una historieta donde dos niños, un israelí y un palestino. Y el niño israelí le dice al niño palestino: mi papá me dijo que ustedes son malos. Y el niño palestino le dice: mi papá no me dijo nada, porque tu papá mató a mi papá. Y esto es lo que sucede en la realidad. Me gustaría tener una vara mágica para cambiar la realidad, pero la verdad es que hace 73 años el pueblo palestino vive constantemente bajo opresión de la ocupación israelí. Pasado mañana conmemoramos 73 años de la ocupación israelí y la expulsión de la mayor parte de nuestro pueblo de sus hogares. Y en el año 67 se completa la ocupación del 100% de Palestina, donde se implementa todo tipo de régimen de segregación racial y de apartheid. De hecho, la semana antepasada, Human Rights Watch emitió un informe de más de 200 páginas que detalla las formas de discriminación y apartheid que implementa Israel sobre el pueblo palestino. Y hace 2 meses, la organización de derechos humanos israelí más importante, B'Tselem, también emitió un informe donde habla con muchas pruebas del apartheid que vive el pueblo palestino. Por lo tanto, en Occidente, el relato israelí, que siempre son las víctimas, que siempre son los que sufren, que siempre son... Y la verdad es que ellos son los que ocupan a Palestina y son los que cometen los crímenes de guerra. Si recuerdan, hace poco tiempo, la Corte Penal Internacional anunció que tiene competencia para investigar, a petición de los palestinos, anunció que tiene competencia para investigar posibles crímenes de guerra en Palestina. Y esto significa que esta investigación estaría a los dos lados. Y nosotros estamos de acuerdo y vamos a colaborar con la Corte Penal Internacional. Y si hay palestinos que hayan cometido actos de guerra, de Hamas o de quien sea, ¿no?, nosotros vamos a colaborar. Que haga lo mismo Israel, que se atrevan a... Israel ha descalificado a la Corte Penal Internacional y con sus aliados han presionado a la misma, y algunos inclusive han impuesto sanciones a fiscales y jueces de la Corte Penal Internacional simplemente por decir que tiene competencia para investigar posibles crímenes de guerra. Ellos pretenden cometer sus crímenes y mantenerse con la impunidad y la inmunidad de siempre, porque cuentan con la aprobación de su relato, y los grandes medios siempre difunden este relato y tienen la protección de las grandes potencias, porque Israel es un instrumento de las grandes potencias. Ahora, embajador, parece que van pasando los años y es irreconciliable la situación, se agrava por momentos, por breves otros momentos aparece la paz. ¿Es tan lejana la misma? ¿Es tan imposible poder lograr la paz en ese lugar? Voy a decir un dicho muy argentino: para bailar el tango se necesitan dos. Y dos iguales.
lógicamente, quien más añora y quisiera obtener paz somos los que carecemos de la misma. Quien más quisiera vivir en libertad es aquel que carece de la misma, y en este caso es el pueblo palestino. Desde hace 73 años, y no es un conflicto milenario como algunos medios pretenden difundir, no es un conflicto religioso como otros pretenden difundir, es un proceso colonialista. Hay una potencia colonialista que es Israel y un pueblo que sufre este proceso colonialista que es el pueblo palestino. Desde hace 3 décadas prácticamente ha habido un proceso de negociaciones palestino-israelí que en un momento resultó con un acuerdo que abrió una ventana de esperanza, que fue en el año 93 con la firma de los acuerdos de Oslo. Pero a los 2 años de la firma de los acuerdos de Oslo, la extrema derecha fundamentalista que gobierna Israel asesinó al primer ministro israelí que había firmado estos acuerdos de Oslo. Y desde entonces todo empieza a retroceder y todo vuelve a empeorar. Y hoy estamos el 100% bajo ocupación israelí. 25 años de negociaciones no han conducido a nada porque Israel ha utilizado las negociaciones como pantalla para imponer hechos consumados, para confiscar tierra, para construir asentamientos, para trasladar población al territorio palestino ocupado, para judaizar el territorio de Palestina. Y la verdad es que negociar para que Israel lo utilice para imponer estos hechos consumados sería una estupidez. La voluntad del pueblo palestino siempre está presente porque somos los que sufrimos las consecuencias de la ocupación de nuestra tierra. Somos los que vivimos el sufrimiento de una forma cotidiana, donde nuestros padres, nuestros hijos, nuestros hermanos están amenazados constantemente con la muerte, con la privación de la libertad, etc. Así que hemos tendido la mano y para que haya una paz se requiere que la otra parte corresponda. Pero Israel parte de la base de que lo mío es mío y lo tuyo también. Nosotros reivindicamos no toda Palestina, sino el 22% de nuestra tierra, de nuestra patria, para establecer nuestro Estado, que son los territorios que ocupó Israel en el año 1967, que son la Franja de Gaza y Cisjordania, incluido Jerusalén Oriental. Pero pretender aceptar la anexión del 60%, del 22% de nuestra tierra, la verdad es que es imposible. Y cuando hablamos de 22%, 30%, 60%, etc., estamos hablando de una región muy pequeña en dimensiones geográficas, territoriales, de espacio, de superficie, porque son apenas 27.000 kilómetros cuadrados la Palestina histórica, quiere decir lo que es Israel y el territorio palestino que ocupa Israel. Entonces, hace falta, primero, voluntad, lo cual no existe en la parte israelí porque no está pagando ningún costo. Y voluntad también por parte de la comunidad internacional, que tiene responsabilidad y obligación porque fue la comunidad internacional quien creó el Estado de Israel a costas del pueblo palestino sin haber consultado al pueblo palestino. Embajador, le agradecemos esta comunicación con Telediario y esperemos que pronto haya paz. Gracias. Gracias.